Bueno, pues vamos a continuar con las charlas de hoy. Y yo he de reconocer, ya sabéis que a mí no me gusta ocultar nunca mis filias y mis amores en lo narrativo con un autor de los que más me ha hecho disfrutar desde que empecé a hacer cosas relacionadas con el mundo del cómic, porque en cierta forma lo estaba pensando cuando por fin nos dijo, oye, pues que sí, que me escapo un par de días a veros este año, como es Luis Durán. Primero, en la época aquella de energía que te quieres comer el mundo, que dices, pues yo quiero hacer fanzines y contar lo mucho que me gusta el cómic y hacer artículos y formar parte de este mundillo. Teníamos uno que se llamaba Dentro de la Viñeta, que posteriormente acabó siendo revista y bueno, tuvo un recorrido bastante interesante, pero en aquella época fanzinera, de repente un día recibimos una carta de un autor que abrimos y dijimos, hostia, pero si este tío es buenísimo, pero ¿cómo es posible que nos escriba a nosotros? Y era Luis Durán, ¿no? Mandándonos, pues yo dibujo estas historias con este personaje y si lo queréis yo voy mandando y las vais publicando. A raíz de empezamos a ver, bueno, aquí también estaban otras revistas, pues que también tenían otros personajes distintos de Luis, y yo decía, pero es rápido, es buenísimo, está encima de lo que se está haciendo, porque nosotros somos una pequeña fanzine hecho en Avilés, que lo llevas cuando vas a Madrid a dos librerías de amigos que dicen, ya llegan los pesados estos de Asturias, luego a ver cómo les mando el dinero de lo que se venda o los ejemplares que no se vendan, y ahí estabas tú, ¿no? Y desde entonces fuimos leyendo todo lo que hacías a medida que ibas publicando aquí y allá. Eh, Esto luego lo volveremos a contar, pero yo siempre he tenido esa sensación de esa necesidad vital, ¿no? Que te atribuye, que a lo mejor ahora me dirás si estoy equivocado o no, de sacarte de dentro historias, de contar, de compartir ese mundo, o mejor dicho, de abrirnos una puerta para que nosotros podamos pasar a ese mundo y conocerlo y conocerte. Y años después, cuando llegó Dude Comics, y después de Dude Comics llegó Dolmen, tuve la suerte de coordinar dos. Digo coordinar, pero aquí es poner una medalla que no me pertenece porque los cómics de Luis realmente no hay que coordinar nada. O sea, son tal cual son porque tienen que ser así, no hay nada que puedas tocar y te los da casi pues para entrar a vivir. Y fueron el Martín Pescador y el viaje de Gaspareto, bueno, pues fueron publicados en el orden contrario al que los dije. Y después de seguir leyendo aquí y allá, pues ahora recientemente, y luego os dejaremos ver la portada en casi primicia, porque en redes sociales ya lo pusimos, del siguiente trabajo con el que vuelves después de unos años de ausencia, por lo menos en lo que a publicación en librería se refiere, a publicar en Dolmen y a publicar un nuevo cómic, lo cual, imagínate lo felices que nos has hecho, ¿no? Así que como ves, en cierta manera, siempre que he ido haciendo cosas aquí y allá, has estado muy presente. Aprovecho para darte las gracias y vamos a viajar a esos tiempos, como decíamos en el principio, en el que yo te imaginaba ahí todo el día dibujando con un montón de personajes, un montón de historias que querer contar. Por un lado, claro, tenías ese humor cáustico, gamberro, políticamente incorrecto que a nosotros nos encantaba. A mí siempre me llamó la atención. A nosotros nos mandaste al pirata, también al otro chico que hacía fanzines con nosotros, al detective Perry Mason, que publicabas en más sitios. Pero claro, nosotros éramos un fanzine que hacía crítica de cómics de superhéroes. Entonces yo siempre me pregunté, ¿y este tipo cogió, a ver, el Flash de Mike Waringo? Yo creo que aquí encaja de puta. Y luego encajaba muy bien, ¿no? Pero ¿cómo te dio? ¿Cómo llegaste a nosotros? ¿Cómo fue? ¿Cómo era aquel momento? Bueno, fue una época en la que, bueno, llevo dibujando cómics ya muchos años antes, ¿no? Ya he hecho un fanzine cuando tenía 15 años, etcétera, ¿no? Incluso me había presentado a concursos de Tutain a los 12 años, sí. Y bueno, el caso es que cuando entré en Bellas Artes, las revistas estaban flaqueando, o sea, se iban a pique todas las revistas profesionales que había. Entonces, vamos, yo quería publicar y cada vez era más complicado publicar a nivel profesional. Y dio la casualidad que a medida que se iban a pique las revistas, empezaba a surgir, pues sería hacia el 85 así, una explosión fancinera que duró como 10 años o algo Sí, así, ¿no? años. A nivel nacional, había tantos fanzines y dije, pues bueno, pues mira, ya que no puedo publicar en una editorial como Norma o una revista como Líbora y tal, ¿no? Pues mira, me sumo al barco de la edición alternativa. Y entonces creé una serie de personajes que pudieran ir que pudieran entrar en las revistas en fanzines, ¿no? a nivel nacional. Y claro, yo os tocó también a vosotros porque hice un personaje que se llama Perry Mason, que estuvo 10 años publicados en el Temeo,
Pero aparte lo publiqué en muchos más sitios, Sí. también en Barco Pirata, Braulio Canario, Nati Jazz, bueno, hice un montón, ¿no? Y el caso es que enviaba pues, a todos los fanzines de España, incluso de México, de Chile, de Portugal. Y sí me acuerdo que en Asturias, me acuerdo que yo publicaba en el Lapicero, Sí. publicaba en el Microfoní de Andrea De Parisi, Andrea, coordinaba sí. Andrea, sí. Y sí, dentro de la viñeta Sí. y tal, ¿no? Y luego pues en Madrid, bueno, en El Cretino, en Valencia, en Kowalski Fly, no se oye bien. Ah, es que me muevo mucho. Y bueno, y eso, ¿no? Y fue una especie de intento de moverme ya que no, de manera alternativa ya que no podía entrar igual en unas revistas más. A mí me parece... Y me hizo mucha ilusión Sí. entrar así Sí. en pequeñas revistas y tal, sí. A mí me parece que es una manera maravillosa de crear tejido lector, tejido seguidores, Claro, y sí. además la Y prueba coger tablas. y a prueba de que hasta qué punto el empeño y el hacer páginas Claro, es sí. algo que es fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo te he de contar otra anécdota, pegando un pequeño salto. Ya te dije, yo te imaginaba, ¿no? Digo, porque eran tantas páginas y tantas cosas que sea, pues muy rápido que sea, la verdad que Luis tiene que ser, pues eso, un tipo un hervidero de ideas, de mundos, de personajes, porque tú puedes tener mucho talento, puedes tener ser muy rápido, juntar las dos cosas eso suele ser evidentemente más extraño, y cada vez que nos mandabas páginas y páginas, nosotros nos disfrutamos. Recuerdo que decíamos, tenemos que hacer el fanzine más rápido para poder ir metiendo, y luego dijimos, bueno, y si en vez de una metemos 2 en cada número, pues 2 en cada número, le mandamos una carta, nos va a matar. Bueno, mira, tengo estas 8 que ya tenía hechas y os las mando ya todas del tirón, y yo decía, pero es maravilloso, ¿no? Y años después, cuando ya empecé a hacer también eventos de cine, hice en Avilés un certamen nacional de cortometrajes y se presentó aquí una película que se llamaba Los Amigos de Jesús, ¿vale? En esta película uno de los protagonistas es un tipo que se llama Chani, ¿vale? Que creo que un día me dice, ¿te gusta mucho el cómic? Y dice, pues no conocerás a un dibujante que se llama Luis Durán. Y digo yo, hostia, claro, sí, pero sí, lo quiero mucho. Él creo que no nos habíamos conocido todavía en persona, tú y yo. Y dice, coño, pues yo compartí piso con él. Y yo, ¿y qué hacía? Dibujar. Claro, sí, Digo, y entonces se citaba más mi idea aquella de tú en bata y dibujando todo el día, ¿no? O sea, ¿y cómo era esa época? ¿De verdad eras un tipo así tan productivo? Sí, sí, yo estaba todo el día dibujando. Vamos, yo desde los 12 años no he parado de hacer tebeos, ¿no? Empecé cuando leí un crepi que enloquecí, ¿no? Viendo a los autores de la Warren y tal, y yo creo que desde entonces, y sin saberlo siquiera, cómo era la cosa, cómo hacer un original. Yo me acuerdo que dibujaba pues la página 1, dibujaba a lápiz, no sabía que había que entintarlo, dibujaba eso, la página 1 por delante, la página 2 por detrás, o sea, y luego ya he ido aprendiendo poco a poco y eso, ¿no? Y he intentado, nunca he desistido del asunto, ¿no? No es que tenga talento, es que soy un trabajador nato, es lo que pasa. Fijaros, esto pasa lo mismo. Me imagino que si tú hablaras con un kryptoniano aquí, hablaras con Superman, para él volar, coño, yo hago así, vuelo, no tiene nada de especial, ¿no? Pero para los demás, entonces tengo esta misma sensación hablando con él. Voy a decir por qué. Porque, a ver, Luis Durán, ya que estamos entre amigos, os lo digo, es un puto genio. Esto es así. Pero es este nivel de genio que es, por ejemplo, como te puedes imaginar Almodóvar o otro tipo de gente, en el sentido que es un genio con una marca de estilo, tiene un mundo propio, tiene unas reglas de juego que nunca te engaña. Y las historias pueden ser muy distintas, te puedo contar un western, te puedo contar una historia de piratas, te puedo contar una historia de ciencia ficción, una novela histórica, pero el mundo de Luis siempre estará ahí, las reglas que él te cuenta siempre está ahí. Y como tú dices, se puede tener mucho talento, se puede ser muy trabajador, pero tener un mundo propio, tener unas reglas que son solo tuyas y que solo tú puedes utilizar, está al alcance de poquitísimo, se pueden contar con los dedos de una mano. Yo recuerdo que lo que me interesaba era contar historias, ¿no? De hecho aprendí a dibujar porque no me quedó más remedio. Yo me acuerdo que me tiraron muchísimos años pasando hasta de los puntos de fuga, o sea, sí. ¿No? Me daba todo igual. Y ya poco a poco pues ya me he ido exigiendo más también a nivel técnico, ¿no? Sí. Para que apoye más y apuntala más la historia, ¿no? Pero lo primero de todo, cuando encontraste esta salida de contar estas historias, primero trataste de editártelas tú. Ahí sí, estuvo Mancuso. Claro, sí. Cuéntanos Mancuso, porque esa cabezonería pues, también me las edito. Sí, me había tirado 10 años enviando a todas partes, a todos los fanzines, periódicos, había ido a un montón de periódicos, publiqué en un montón de periódicos tiras también, porque iba con la carpeta y tal, ¿no? Y bueno, y al final llegó un momento, ya fue cuando ya cuando fui a Madrid ya a vivir, ¿no? Que estaba un poco harto de dibujar historias cortas.
y de 4 páginas, que era el espacio que te da un fanzine, un periódico, una tira, ¿no? ¿Sabes? Entonces quería hacer historias más largas, y, ¿sabes? Entrar en describir más al personaje por dentro y poner varias tramas paralelas que pues convergieran en un mismo punto y cosas así, ¿no? Entonces cogí, claro, si no me he publicado una editorial grande una historieta corta, imagínate un álbum, ¿no? Entonces fui a la imprenta y lo que hice fue, bueno, ver cuántas páginas podía publicar así en base a mis posibilidades económicas, y bueno, empecé a sacar álbumcillos de 30 páginas. Y entonces me inventé la editorial Mancuso, y empecé a autoeditarme comic books, ¿no? Con grapa y tal. Sí, que serían estas que estamos viendo. Sí. Me edité 4, ese es El vuelo del caracol, sí. Luego también Solsticio y una que era Nabo, y bueno. Sí. Y esta fue la primera obra ya con Jesús Moreno. Esto ocurrió que, bueno, acabé, bueno, es que yo no tenía ni idea de distribuir, no tenía ni idea de cómo vender un TVO, ¿no? Porque hasta el momento siempre me habían vendido a mí, ¿no? Bueno, tuve un fanzine, pero lo dejábamos en los bares y ya está, ¿no? Y bueno... Y el caso es que, bueno, lo de tratar con los distribuidores y todo eso fue un lío para mí, ¿no? Y veía que no, cada vez que sacaba un libro de estos perdía pasta, ¿eh? Y el caso es que, pero valió la pena porque uno de ellos lo vio Jesús Moreno. No sé dónde lo vería, si en Madrid Comics o lo que fuera, ¿no? Y el caso es que entonces me propuso sacar un álbum. Y bueno, genial, entonces le hice Vanidad. Y fue mi primer libro extenso, ¿no? De casi 100 páginas, ¿no? Vanidad. En muchas de tus obras, pues coges un personaje alrededor del que, bueno, la última de la que hablaremos, que es la que va a salir ahora, es la más coral de todas, curiosamente, pese a lo que acabo de decir, que coges un personaje, como hablaremos luego, puede ser Paracelso, pues por ejemplo, el tipo al que le atraviesa la fecha, y a raíz de ahí, pues algo hace clic en sus vidas y cambia rumbo, y pues entran, a medida que se ha ido avanzando en obras, pues en un mundo que ves quizás con una mirada más poética, quizás, pero pasa mucho esto, ¿no? Un personaje que le sucede algo y hay un clic. Sí, es cierto, ¿no? Por ejemplo, Bernard lleva toda la vida luchando, ¿no? Al servicio de un general y tal. Bueno, el caso es que, y también, por ejemplo, en Caminando por las colinas de arena, ¿no? Que toca las estrellas, también llega un momento que tiene que hacer un ritual y, bueno, de matar a un oso y tal, ¿no? Y tampoco lo consigue, y algo le hace clic en la cabeza, es cierto, sí. Entonces se plantea cosas que antes no se había planteado, ¿no? Es como, en realidad siempre los personajes se encuentran en un punto de inflexión, ¿no? En una especie de cruce de caminos, que tiene que elegir una especie de una acción entre un abanico de opciones, ¿no? En realidad creo que todas mis historias son una especie de historias sobre caminos que no recorremos un poco, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces... Justo eso era un poco lo que te quería decir, ¿no? Porque es un camino al que ese personaje nunca hubiera ido. No, claro, o sea, exacto, por su ¿no? propia voluntad pero se presenta en forma de fantasma después, ¿no? Ese camino. Sí. Es una cosa que me parece muy guay. Sí. Y los personajes, o sea, la forma en la que llega para ti el primer hilo del que luego teje la historia, porque claro, por mucho a los autores sueles ver 2 o 3 maneras en las que pasan, contigo me es imposible. Es que y a mí también me es imposible, no sé, a veces es el propio personaje, ¿no? A veces... Por ejemplo, la de Paracelso y el acompañante. Bueno, siempre me pareció muy misterioso, ¿no? La Tierra Negra, ¿no? Sí, un personaje así, era el más misterioso, el personaje más misterioso de todo el Renacimiento, ¿no? Paracelso. Entonces sí que me atraía mucho desde pequeñito ese personaje, hay un alquimista, ¿no? Entonces quise hacer una especie de ejercicio alquímico, porque ese tema lo dividí en 4 partes, además, ¿no? Uno por cada elemento, el aire, el fuego, la tierra, el agua, ¿no? Entonces, como una especie de metáfora del horno alquímico, del crisol. Y eso vamos, que quise hacer una especie de algo parecido, lo más parecido a contar la vida de un cabalista, ¿no? O sea, y decías antes en un principio que claro, que cuando tenías Mancuso había un límite marcado. Bueno, esto es algo que siempre hacen los autores. En la época de Creepy, que tanto te voló la cabeza, lo hacían de 8 páginas porque era el formato que les dejaban. Claro. ¿No? Y a ver si tenían el talento de que esas 8, cuando luego las juntaran en un álbum, no se notara mucho la ruptura. Al final el cómic es uno de los medios en los que el soporte les ha ido marcando la historia. Ahora con el rollo de la novela gráfica, pues el límite de las páginas no solo ha desaparecido, sino que se ha invertido. Si ahora tú vas a un editor y te tengo esta historia de 48 páginas, 48, a lo mejor se me queda un poco corto. Tú has ido ganando volumen en tus obras. Cuando hice, me seguía pareciendo poco, cuando empecé a hacer historias de 30 páginas, pero bueno, ya era un salto, ¿no? Porque ya te digo, hasta entonces había hecho historias de 4, de 1, no más, ¿no? Y entonces ahí ya hice de 30, pero sí que cada vez me sentía... Vino bien lo de hacer historias cortas, para aprender a sintetizar, es una pasada, Hacer tiras es un ejercicio para hacer
hacerte profesional muy importante. Pero bueno, entonces él quería alargar, y ya veía que cada vez que me apetecía hacer historias todavía más largas. Y pasé de 100 páginas a 150 con Antón de las Tormentas, a 220 ya con el Martín Pescador. Sí, ¿cuántas tenía la de Caminando? Esa tenía solo Para Julián de Arena. Esa fue 90. un poquito menos, ¿verdad? Sí, esa, Sí. bueno, pero esa era anterior, ¿eh? Sí. Pero luego ya, por ejemplo, en La Colmena de Construcción ya llega a 400 páginas, Sí. ¿no? O sea, Y en Orlando, claro. en Orlando hay algunas que tienen 380, algunos de los 5 tomos. Sí, pero Orlando Bueno, encima, claro, se puede ver como 5 una obra tomos, coral. son porque- 1300 páginas, es decir, claro. Me Sí, sí. imagino... Exacto, Estamos sí. hablando, ¿qué más da? ¿No? Si total... Sí, no, sí, pues, Sí, digo, en realidad Orlando, claro, yo me imagino que lo que sucedía es que nadie te dejaría de mano publicar una historia de 1000 páginas Nada. en un volumen, pero supongo que en tu cabeza Claro. Orlando es Sí. una obra. Claro, sí, exactamente, ¿no? Son historias independientes, pero bueno, tienen un nexo, Claro, una historia en común, que es una historia medieval, que es como el esqueleto de los 5 tomos, ¿no? Y además todas están vinculadas, ¿no? Porque por eso en vez de capítulos ponía la palabra fractal, ¿no? Porque cada capítulo contenía el resto del libro, ¿no? También. Y sí, en realidad sí que además me apetece hacer una historia de 5 tomos, ¿no? Para ver cómo evolucionaban los personajes. Y al final me di cuenta de que no evolucionaban, que el que evolucionaba era yo, que aprendí a dibujar un montón. Y otro te veo que además luego que a lo mejor vuelve a tener segunda vida, quién sabe, ¿no? Que es la ilusión de Verlaine. Sí. Sí, es te veo que por alguna razón, porque tú veías siempre Luis y como es lógico, pues llegaban los premios, ahí estaban casi siempre todas tus obras o ganando o optando a los premios y leía las críticas y a mí que la ilusión de Verlaine es un cómic que me gustó especialmente, ¿no? Me parece fascinante, ¿no? Que llegan a la casa de ese hombre, esa gente y a partir de ahí se desata, ¿no? Pues un recuerdo, una historia y demás. Me dio la impresión de que quizás pasa un poco por debajo del radar. También hablamos algo parecido antes en las charlas anteriores, porque yo creo que todos los autores tenéis alguna obra que a lo mejor vuela más de lo que esperabais, pero igual hay alguna que... ¿Cuál es la que tú dirías que dices, coño, me preguntan mucho por todas estas, pero por esta que es uno de mis hijos favoritos, que estoy especialmente orgulloso, me preguntan menos? Porque yo creo que la versión de Verlaine... Pues mira, hay tres que pasaron, bueno, han pasado desapercibidas bastantes desde que después de Antoine de las Tormentas, ¿no? Tuve ahí una especie de boom a nivel de, gané premios en Barcelona, que eso ayuda mucho y tal, ¿no? Luego ya pues eso, ¿no? Como que la crítica me dejó un poco en paz, entre comillas, ¿no? Y las demás siempre han pasado así un poco, bueno, de puntillas, más o menos, ¿no? Las ventas justas para seguir sacando libros y tal, ¿no? Y hay 3 libros que sí que me esperaba más, ¿no? Volátil, La ilusión de Verlaine y Una colmena en construcción, que yo creo que estaban muy bien construidas. Pero es muy complicado, hace falta... no es una cuestión de calidad en el mundo del cómic, ¿no? Claro. Aparte de que el mundo es muy pequeño, el mundo del TVO español, ¿no? Pero aparte hace falta una promoción que igual quizás no tuve tampoco, ¿no? Sí, luego aparte que nunca se sabe, hay escritores, por poner un ejemplo, que mantienen una carrera sólida como es la tuya y que de repente hay una obra pues que se dispara, la gente empieza, ¿tienes algo interesante que me puedas publicar? Pues tengo esto que publica y de repente se publica y ahora funciona como un tiro. Sí. Las obras también tienen su momento, pero las obras son perfectas como tienen que ser, ¿no? Luego todo lo demás que viene es otra cosa. Luego tampoco soy la alegría de la huerta promocionando libros, ¿eh? Bueno. Siempre me cuesta venir aquí hoy, por ejemplo, ¿no? Bueno, te costó 2 intentos antes, ¿eh? Ya te digo, me entran hipotimias, que tengo que dar en público, vamos. Bueno, pero aquí lo estamos pasando Claro, bien, sí, ¿no? claro. Y fíjate, pues mira, Volátil, que lo dices, también es otra obra que a mí en su momento me gustó mucho y también me parece que me pasa un poquito por debajo del radar. Hablando de lo de los personajes que decías antes, ¿no? Como cuando hablamos de Paracelso, a mí también me gusta mucho, ya no cuando el personaje sufre un cambio en mitad de la obra, sino cuando casi es parte incluso del arranque o el motor de la obra. O que tengas un personaje, ¿cuál era? En álgebra, ¿no? Que tienes un tipo con una cosa tan cartesiana y tan cuadriculada como puede ser el álgebra, porque en realidad su pasión son los mitos artúricos. No, a mí ese tipo de disonancias que en realidad está lleno en la vida, ¿no? De que todos nos gustan cosas que nadie espera por cómo somos o creen que somos, que nos gustarían. Tus personajes tienen mucho de esto, ¿no? Son personajes contradictorios un poco maravillosamente. Bipolares, ¿no? Por ejemplo, sí, el Jeremy Caramel se llamaba el de álgebra, ¿no? Es profesor de álgebra, pero que empieza a escribir libros sobre leyendas artúricas, mitología, ¿no? Símbolos, ¿no? Es una especie de contradicción en sí mismo el propio personaje, ¿no? Bueno, en realidad la magia y la ciencia, en realidad,
son también dogmas de fe las dos cosas, también la ciencia, ¿no? Sí. Había muchas cosas de la ciencia que dábamos por hechas y que luego se Claro, probaron que exacto. no. Yo, un agujero negro, no sé, ¿sabes? Me parece que me dicen, es como un platillo volante, no lo he visto tampoco, ¿no? Una partícula subatómica, no sé. Sí. Y sí, pero es que además un poco el choque está ahí, pero que la realidad supera la ficción. O sea, ahora ya se sabe, pero en su momento el tipo que más escribió ensayos sobre templarios, que fue un tema que en su momento me enloquecía, me interesa mucho, en España es el maravilloso Juan Eslava Galán. Y él tenía una guerra cruenta contra los que usaban el rollo del templario con la parte mística y todo el rollo, y uno de esos más era Nicholas Wilcox, y yo me empeñé en traer a la Semana Negra a Nicholas Wilcox, y lo busqué por todas partes a Nicholas Wilcox, y al final tanto di por saco que me acabaron reconociendo, y luego ya se supo años después que era Juan Eslava Galán con seudónimo, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, eso de que el Dice tipo... que fue el libro que más vendió. Cuando... Sí, sí, con Nicholas Wilcox, pero por eso te quiero decir, ¿no? Que en realidad tú puedes tener mucha pasión por una cosa, pero gustarte algo que la gente puede decir, pues a lo mejor no encaja, ¿no? ¿Qué puede haber más mágico que las dietas artúricas y más cartesiano que el álgebra, ¿no? Sí, sí. Es una cosa así como muy... Hay un momento en el que hablabas del dibujo, tirando la perspectiva y todo eso. Sí, que ha pasado siempre de todo, ¿no? Sí, pero es que además me parece que funciona guay. En el cómic, como cualquier cosa, lo que funciona bien está bien, punto. O sea, no lo puedes mirar desde un punto de vista académico siempre. Pero hubo un momento en el que lo que cambió ya no solo fue eso, sino yo creo que es el trazo. Hubo un momento en el que tu trazo como que ha sido un poco más fino, como si tienes claro el momento en el que diste ese... Pues eso no lo sé. Ha sido una evolución continua lo del trazo. También he ido cambiando. Soy muy sibarita con el tema de las herramientas que utilizo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya me he pasado al Rotring. Claro, Quizá también puede ser eso, ¿no? Por cierto, han dejado de hacerse. Entonces he estado buscando, me he comprado 30 hace poco en toda colección, porque del 04 Faber-Castell. E intentando no marcar mucho para que te duren más. Claro. Es que ya no se hacen. Y ¿cómo voy a dibujar a partir de ahora? Estos son los problemas que la gente no se imagina que tiene. Que llega a la paranoia, ya el detalle de... Algo que en un arte narrativo como el cómic se debería explotar más, y yo creo que tú lo haces muy bien, son los espacios en blanco, ¿no? Quiero decir, tú ves una película, no hablo de poner pausa o acelerarlo, estos rollos, te voy a escuchar a 1,5, no sé qué, que me parece todo aberrante. Pero la película va al ritmo que va, a un segundo por segundo, punto. En el cómic no, en el cómic tú marcas el ritmo de lectura, en qué te paras más, pues y esto el autor puede afectarlo, puede, pues aquí voy a meter mucho más detalle para que se tenga que fijar más, pero aquí voy a meter mucho más bocadillo para ralentizar. Y las pausas es algo que se ha hecho de maneras muy distintas. A mí es algo que en los primeros cómics ya antes de esto lo habías hecho, porque tú has jugado muchas veces con los espacios en blanco como para marcar un ritmo de lectura distinto. Pero esto no lo hace mucha gente. Pues no lo sé. Ya te digo, de todas formas, el espacio creo que lo marca el lector, ¿eh? Sí. Siempre. O sea, pero aquí quieras o no quieras, un golpe de vista. Yo ayudo, yo de lo que puedo, ¿no? Sí. Y sí que voy dejando primeros planos y tal, cuando quiero que el lector se fije de que está diciendo el personaje algo importante, ¿no? O el personaje, o bueno, el narrador, vamos. Pues háblame un poco de esto, del ritmo en tus cómics. Bueno, mira, es uno de los motivos por los que me apetece hacer historias largas, ¿no? Porque el ritmo es que contribuye también al propio guión. El ritmo me parece fundamental. La narrativa realmente es que no importa la historia que cuentes, sino cómo la cuentas, yo creo, ¿no? Siempre he pensado eso, ni tampoco realmente cómo la dibujes, eso lo tenía clarísimo desde pequeño, ¿no? Sino más o menos es como la cuentas y conseguir que el personaje transmita, ¿no? Uno de los autores que ha venido en verano a Avilés, mucho a otro festival que se llama Celsius, es David Lozano, que es un escritor que tiene una trilogía muy vendida que se llama La Puerta Oscura. No sé si tú lo sabes, pero en uno de los libros, en el segundo creo que era, él hace una cita de Martín Pescador, de uno de me lo dijo Raúl, un amigo que es traductor, me lo comentó, sí. Claro, por lo que hablamos antes de que hasta qué punto gente que no es, porque David lee cómic, pero no mucho, ¿no? Pero para que veas hasta qué punto tú lanzas una piedra y... Además es curioso, ¿no? Que me chocó mucho aquello, porque claro, suele ser al revés, ¿no? Que los dibujantes de cómics, los cómics, que tengan citas de novelistas, ¿no? Novelistas de autores de cómics, ¿no? Además, en ese TVO, el Martín Pescador, ocurrió también otra cosa, que cayó en el examen de selectividad. ¿Ah, sí? Sí, en el País Vasco.
Qué Había bueno. que elegir entre esto y una fotografía de Chema Madoz, algo así, Sí. creo que era, sí. Qué guay. Sí, sí, en una asignatura que en mis tiempos no existía, que era algo de audiovisuales, técnicas audiovisuales o algo así. Qué guay. Con lo que me No costaba tenía a ni idea. mí la En secreto por selectividad. secreto. Sí, Ya, esto es sí. Dije, joder, salgo en selectividad, ¿no? Sí. O sea, como que sí que igual, dije, lo pensé ahí, ¿no? Viendo lo de Martín Pescador, estos dos motivos, ¿no? Lo de David Lozano y tal, y lo de la selectividad, como que sí que igual se empezaba a ver un poco de otra manera, ¿no? Sí, yo creo que sí. No lo sé. En venta se sigue vendiendo poquísimo, pero Sí. bueno. Y eso lo vamos a cambiar ahora, ¿no? A ver. El color. Mm. El enorme porcentaje de tu trayectoria profesional ha sido en blanco y negro. Sí. ¿Hasta qué punto, al igual que pasaba con la duración, en un tiempo pretérito, esto era por los costes, ya que me autoedito el color encarece, o hasta qué punto es un elemento que no te había interesado demasiado en tu forma de contar historias, y hasta qué punto es algo que tú miras ahora y dices, oye, pues quizás... Pues mira, no, nunca había planteado lo de pintar en color hasta hace, no sé, 15 años o algo así, ¿no? Pero cuando empecé a dibujar, no sé, iba a sacar un álbum de 54 páginas, formato álbum europeo, no francés y tal, y entonces como siempre estaban a color, dije, voy a hacer a color a ver qué pasa, ¿no? Y me di cuenta que eso, que me venía muy bien a nivel de limpieza, ¿no? Se veían mucho mejor los primeros planos, segundos, terceros, el color definía también, ¿no? Y también ayudaba a definir al personaje, ¿eh? Pues depende de qué colores, claro, sí, de la situación, la Claro, escena, si es alegría, tristeza, sí. todo lo potencia, todo lo potencia y colabora el color, ¿no? Este último que va a salir ahora va en blanco y negro. Llevaba 6 libros publicando a color, o sea, Sí, llevaba sí. ya como 15 años publicando a color, ¿no? Este va a salir en blanco y negro porque muchas de las escenas transcurren de noche en el Madrid, ¿no? Yo Porque creo que le pega mejor el claro, blanco pero y el personaje negro, sí. principal es un sereno, entonces, Sí. bueno, Bueno, y a lo mejor se recolorea alguno quizás no sé. anterior. Sí. Sí, en el siguiente. Bueno, esta es una obra en la que, claro, la gente lo hablamos, ¿no? Y tú mismo lo acabas de reconocer. Eres un tipo que lo que más le interesa es contar historias y que, bueno, pues que tuvo que dibujárselas. Pero claro, hay un montón de dibujantes ahí fuera que a lo mejor no tienen tanta facilidad para encontrar una historia interesante. Así que es lógico que algún editor en un momento determinado dijera, coño, pues Luis puede hacer muchas historias, no las puede dibujar todas, seguramente sea un guionista estupendo para algún autor. Y esto derivó en La Cruz del Sur con Raquel Alzate, que teniendo en cuenta que nunca has vuelto a trabajar con otro dibujante, me imagino que no sería una experiencia que te resultara especialmente satisfactoria. Bueno, yo estaba en Astiberri entonces, ¿no? Sería el 2004, así. El caso es que, bueno, Fernando, el editor de Astiberri, quería Sí. lanzar a Raquel, ¿no? Y me pidió un guión. Me pidió que fuera una historia medieval, con una mujer y tal. Y se lo hice, bueno, y la verdad es que, bueno, bueno, no me quedé muy contento, lo reconozco, no me quedé muy contento. Me quitaban muchos diálogos porque les interesaba más el lucimiento gráfico más que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad es que quedé un poco decepcionado, pero bueno, no. Es que, claro, cuando estás acostumbrado Bueno, a hacer tú la resolución sí, gráfica de todo, a veces me imagino que tiene que ser complicado bueno, pues yo lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Y claro, si eres guionista y sí. no te lo puedes dibujar, pues, pero siendo tal, supongo que decidiste, pues vuelvo, si lo puedo hacer todo yo, ¿no? Porque, Y bueno, sí, sí, claro, yo la verdad es que sí, por ejemplo, me quedo, bueno, es que aquí, por ejemplo, tengo más libertad de acción, ¿no? Por ejemplo, en esta página de Caminando por las Colinas y sí. tal, la arena. Que fue un poco tu acercamiento dentro de esta forma de contar este universo tuyo, de hacer homenaje al western, Sí, de sí, esta manera. ¿Tú eras fan de los westerns? Estoy, desde pequeño Por leía eso. El Llanero Solitario y Claro, tal, ¿no? que yo tuve la sensación, también esto creo que lo puedes hacer, ¿no? Con las obras de muchos autores, de que era un trabajo en el que lo pasaste especialmente bien. Bueno, es que disfruto mucho dibujando. Yo en realidad me dedico a dibujar de la mañana a la noche. No sabría qué hacer, la verdad no sabría qué hacer. Cuando termino un libro estoy dando vueltas, jugando con el gato, no sé qué hacer. Yo no- El gato, ponte a dibujar ya, por favor. acaba ya. Sí. Entonces, me lo pregunto yo, y se lo preguntará, me imagino, mucha gente, ¿no? Ahora que vuelve un cómic tuyo, claro, te pasa a mirar el lapso de tiempo que ha habido desde el último volumen, hablando Sí. del juego, y es raro que haya habido un lapso tan grande anteriormente entre obra y obra tuya. Además, yo sé que tú por lo general las acabas y luego dices, bueno, ya está hecho esto, ¿no? Digo, ahí lo tenéis, si lo queréis publicar bien, no es el rollo, tengo este proyecto y tal. Entonces, en este espacio de tiempo, 5 años, cuéntanos. ¿no? Sí, me he tirado 5 años sin... Es que además me han pasado muchas cosas y tal, ¿no? Pero bueno, Sí. aparte he tardado 3 años y medio en hacerlo, ¿eh?
Luego también estuve probando, porque claro, esto no da mucho dinero, entonces, de hecho da bien poco. Entonces lo que estuve intentando fue meterme en el mundo de ilustración infantil y tal, ¿no? Y me tiré un año más o menos preparando proyectos, ¿no? De libros infantiles, pero no ha funcionado. O sea, no, he enviado a un montón de lugares y no... El mundo de la ilustración infantil está también complicado, ¿eh? Sí. O sea que me llevo una sorpresa, pensaba que era más fácil entrar. Y luego también tenía que hacer otras cosas, ¿eh? Pero bueno, que no tienen que ver con el arte, vamos, de trabajo y Sí. tal, y eso. Y el cuerpo te pedía... Oh, pero claro, claro, Sí. estaba con unas ganas de publicar ya un Sí, libro. qué guay. Y está quedando muy bonito, Ha quedado muy bonito. aunque lo Muy diga yo. bonito. Sí, lo has hecho todo tú en realidad, ¿no? O sea que es lo que decía, es que realmente es cierto, el trabajo de edición, de buscar formato y todo el rollo, o del proceso de creación con muchos autores es de otra manera. Yo es que los 3 TVOs, que será con este, que tiene la suerte de coordinar tuyos, es que recibirlos, disfrutarlos y mandarlos Sí, está a todo. paginar, porque ni siquiera maquetar y mandarlos a la imprenta. Es Está, que está hasta todo corregida hecho. las faltas de Sí, ortografía sí, y todo, sí, sí, todo sí. está acabado, Sí. ¿no? Sí. De hecho, yo, esto no lo sabes, yo dije, os voy a encontrar un par para que veáis que lo tenemos que mandar a corregir. Y decían los chicos que lo iban a corregir. Es que hemos pasado las primeras 30 páginas, es que estaba perfecto, es que nos da vergüenza cobrarte por esto. Digo, no, coño, pues mirad que no me cobréis, no pasa nada, si eso es el problema. Digo, no, pero ellos mismos dijeron que sí, sí, que era la primera vez que se encontraban con un cómic Sí, que llevara un montón de páginas y no hubiera nada que tocar. yo lo único que necesito ayuda es en elegir la fuente de la portada, el título, Mm. que soy un desastre para eso. Pues mira, me adelanto, porque una de las preguntas que te quería hacer era por los títulos de tus obras. No por el título, sino por la fuente tipográfica. Vale. Que no atino, vamos, que Sí. no hace falta un maquetador para eso porque Sí. no... Y quedaste contento. Mucho, mucho, sí. Pues aún así, vamos al tema de los títulos, porque a mí me parece que es una cosa que tiene mucho peso dentro de la obra, ¿no? Y no sé si es algo que tienes muy claro desde el principio o que a lo mejor muchas veces aparece cuando ya estás en mitad del Sí, proceso. más bien por la mitad, sí. Voy Sí. cambiando el título 3 o 4 veces, sí. Sí, ha habido Sí. mundos alternativos en los que tus obras se llaman de otra manera. Sí, exacto, sí, siempre. Va evolucionando la obra, incluso cuando ya la he terminado a lápiz, voy intentándola, cambio títulos de capítulos, cambio bastante. Sí, estoy continuamente cambiando cosas, ¿no? Y una obra que me pareció muy, muy sorprendente, a lo mejor tú sí evidentemente la ves la portada, la abres y es un TVO tuyo, pero cuando la lees me parece que tenía unos juegos narrativos diferentes y una estructura ligeramente diferente, es Una colmena en construcción. Me parece que ahí a la hora de hacer el guión, no sé si hubo algo distinto, quizás por la propia historia. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que a veces te dejas guiar por... Bueno, de hecho es uno de mis favoritos, de todas formas, ¿eh? Sí. Pero te dejas guiar igual por gente que te dice... te apoyas mucho en textos narrativos o lo que sea. No quise hacer que fuera visual y casi sin diálogos. Casi todos son escenas en las que los personajes... son visiones aéreas de los personajes haciendo sus cosas, ¿no? Y así describo el mundo interior de los personajes, pero sin hacer y sin decir nada, ¿no? Y eso fue el intento. Entonces sí que era diferente la forma de narrar, sí es cierto. Sí. También me hizo falta mayor número de páginas para hacerlo. ¿Cuántas tenía esto? Se quedó en 400. 400. No sé si le faltaron 5 para llegar a 400, ¿no? ¿Y esta sí estaba el título claro desde el principio? No, tampoco, que ¿No? va poco a poco, sí. Y vamos a... Bueno, vamos a pasar al que viene ahora. Vale, bien. Voy a buscar la imagen. Los pájaros que al surcar el alba, después de este parón de 5 años, vuelves con esta obra, como te decía antes, vuelves a blanco y negro después de Orlando. Sí. Yo realmente creo que la obra lo pedía. Sí. Y pese a lo que dijimos anteriormente de pues tener un personaje al que le sucede algo, esta es una novela gráfica tremendamente coral, ¿no? De este mundo al que tú habitualmente nos abres la puerta y nos dejas entrar, aquí es una ciudad en la que ya está para entrar a vivir, donde viven todos los personajes que forman esta historia, que la tejen y que son historias sueltas pero que se cruzan y que luego no están tan sueltas como parecen. Me recordaba algunas de las últimas películas en blanco y negro en México de Ripstein, por ejemplo, ¿no? Esos barrios donde los personajes entran, salen, los luchadores de lucha libre, las prostitutas, bueno, aquí no en esa dirección,
Pero sí que es las calles de una ciudad donde, esto que se dice mucho, también una ciudad es las cosas que pasan en ella, pues también aquí la ciudad es un personaje más, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito cómo nace este proyecto que dices que tardaste Pues, 3 años en sí, llevar a cabo. en realidad al principio había solo una línea narrativa que era la escritora Abril Vega, ¿no? Sí. Que quiere escribir un libro con material, bueno, con material de primera mano, y por eso se hace ingresar en un centro, en un manicomio, ¿no? Pero veía que cojeaba algo, pero te digo que van creciendo las historias, ¿no? Y entonces ya metía a Sereno, a Saturnino, ¿no? Que a mí es el personaje que más los fui mezclando y eso, ¿no? Y bueno, y fue así, más o menos, ¿no? Ya vi que era una historia con bastante claros oscuros, ¿no? O sea, que por eso al final me decanté por el blanco y negro. Y bueno, porque yo creo que le iba mejor el blanco y negro a la historia. Y ya te digo, poco a poco fueron surgiendo más personajes nocturnos, ¿no? Saturnino, que es un relojero, que tiene insomnio, entonces coincide no me equivoco, No, con el Sereno, Don Segundo, quería sí. decir, sí, Don Segundo, que es un relojero que tiene insomnio, ¿no? Entonces coincide con Saturnino por la noche y tal, que es el Sereno y tal, ¿no? Y luego también con una comadrona, sale también salen más serenos, bueno, salen bastante más gente. Es verdad que es coral, hay un montón de personajes, me estaba liando. Sí, y ¿te encontraste especialmente cómodo con una obra con tantos personajes? No, es que siempre estoy muy a gusto dibujando y trabajando, sí. Así, ¿no? Y además cuando veo que no me sale, creo que todavía estoy más a gusto todavía, ¿no? Porque veo que hay un problema. Reto. Sí. ¿Y cuál fue aquí la mayor dificultad? Pues yo, claro, tu yo parte creo es una obra que va a creo ser de un personaje y la han reclamado sí, para sí muchos. Ha tenido que cambiar mucho. Claro, Márquez es el primer que motor. armar todo, que haya un nexo de unión entre ellos, que sea lógico, que tenga coherencia, crear tensión, ¿no? para no dar sueño al lector y bueno, todo y conseguir que los personajes, que la gente se identifique con los personajes y les importe lo que van a hacer, lo que les puede pasar o lo que no, todo eso. Y eso. ¿Y siempre estás pensando historias? Sí, ahora mismo ¿Una vez que esta, está saliendo la siguiente? Estoy pensando en la siguiente y ahora mismo, por supuesto, no me está saliendo, entonces estoy encantado, como Qué siempre. Bueno, vamos a aprovechar que quedan 5 minutos, pues si queréis hacerle alguna pregunta a Luis, llama. A la hora de desarrollar el guión, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿haces un guión técnico, te preparas un argumento, funcionas con unos bocetos que te sirven como storyboard para que me entiendas? ¿Cómo te organizas? Voy anotando cosas siempre, ¿no? Sé que me toca un guión enseguida cuando acabe el libro que estoy dibujando en cada momento, en su momento, ¿no? Voy preparando ideas y tal y voy sumando. Y voy metiendo todo en un Word que siempre se titula Nuevo Guión. Y entonces ahí ya, cuando ya veo que más o menos pues ya cojo y empiezo a dividir en capítulos. Y cuando ya tengo los capítulos me paso al storyboard, ¿no? Pero del Word al storyboard, cambia un montón. Y ya cuando consigo armar el storyboard, que es que todos son celos, pegotes, tipex, ya cojo y ya me pongo a dibujar a lápiz. Pero es un proceso muy complicado, sí. Y nunca estoy contento. O sea, siempre dices, podría estar mejor aquí o allá, es complicado. ¿Y eres de estos autores que son capaces de ir avanzando en varios proyectos al mismo tiempo o a ti eres de los que te absorbe uno? Prefiero centrarme, me decía, cuando yo iba a presentar mi trabajo, me acuerdo a la revista Makoki, Damián Carulla, que que estaba siempre ahí con Borrallo en la librería Makoki, me decía, Luis, mejor que tengas siempre 5 proyectos a la vez abiertos, pero yo prefiero tener uno solo. Aunque voy anotando cosas para el siguiente guión, pero voy haciendo solo uno. Sí. ¿Y qué nos puedes decir, aunque no esté saliendo brevemente, de por dónde crees que irá tu siguiente trabajo? Bueno, pues quiero inventarlo a principios del siglo pasado. Y es un personaje femenino, pero bueno, nada, solo tengo un capítulo escrito y un poco la idea, ¿no? Pero, sí, o sea que, bueno, no, mejor todavía no. Pero podemos hablar de que, si da tiempo, de que el próximo año que vuelva a reeditar con Dolmen. Sí, ¿no? sí. La ilusión de Berlín, ¿no? Que voy a volver a publicar voy a reeditar un libro que se salió en su momento con Planeta de Agostini en 2005, pero esta vez a color y, bueno, he vuelto a escanear todo y rotulado de nuevo y con nueva portada y todo. Pues mira, ya que lo has contado tú, y que antes hablábamos un poco del color,
hay obras como esta que hablan de los pájaros que surcan el alba, que yo creo que no tendría ningún sentido colorear, no la son pintaría. perfectas como son. Pero sí que hay algunas que a lo mejor mirando para atrás, después de la experiencia de haber metido color hace unos años y de Orlando, a lo mejor las ves y dices tal. ¿Qué porcentaje de tu trabajo crees que le podría pasar lo mismo que a La ilusión de Verlaine? Pues si los volviera a sacar ahora, los sacaría ya sabiéndolo sabido en color. Yo creo que sacaría prácticamente todas las primeras a color, pero y ya bueno, volvería a escanearlas y retocaría algunos fondos, alguna cosita como he hecho con Overline. Dejaría sin colorear volátil. Y esta, por supuesto, esta no la tocaría. La Tierra Negra también. La coloraria. ¿La coloraria? Sí, la daría color, porque sí, incluso, ¿sabes? Que te digo que leyendo La Tierra Negra hasta podría venderse como un libro juvenil, un poco, incluso, porque no hay, bueno, sale una tía, pero bueno. Bueno, pasa nada, no creo que los chicos se quejen. Ya. Sí. Ahí si acaso, no sé, los profes, no sé. Bueno, pues La ilusión de Verlaine sí, efectivamente, ¿no? O sea, además yo que ya he podido ver el cómic coloreado, porque claro, lo que os decía antes, te lo manda entero, o sea, no es, mira estas 4 páginas, a ver qué te... No, ahora lo quiero así, ¿no? Y además lo ves y no es un trabajo de color al uso, es un trabajo de... Como el color ya cuenta algunas cosas, o aporta unas sensaciones, o marca un ritmo que antes lo hacías con el fondo, pues has limpiado algunos fondos y los has sustituido por color, has aprovechado para dibujar algunas cosas, Sí, todo. claro. Había un momento en el que la parte étnica de determinados objetos, pues en blanco y negro a lo mejor se podía perder porque de por sí son muy coloridas, que ahora pues en cuanto lo ves pues ya te lleva allí, ¿no? Creo que aquí no es un color al uso, sino que has aprovechado como un poco para remasterizar, ¿no? Sí, La exacto, ilusión de Verlaine. sí, claro. Bueno, le ha venido de maravilla las máscaras porque el personaje principal es un antropólogo que, bueno, que se ha dedicado toda la vida a las máscaras africanas, al estudio de las máscaras africanas. Entonces, como, bueno, el colorido del tema tribal y todo eso es que, bueno, gana un montón. Todo el tema hay una parte también de capítulos de cuentos africanos y a color es una maravilla, queda mucho más bonito que en blanco y negro. Sí. Este ha ganado. Y fíjate que yo te decía antes que me parece que es una de las obras tuyas que en su momento, pues no sé, quizás porque venías de 3 o 4, ¿no? Que habían sonado mucho, que eso también pasa en todo, ¿eh? No sé, estamos hablando de tal, pero hablamos de fútbol, tú un año un equipo de así a asá queda cuarto y si el año que viene queda sexto, que hace tiempo hubiera sido lo mejor, pues ya la gente va a cuarto, no sé qué. Entonces yo sí que creo que también eso pasa muchas veces con la mejor película. Siempre los autores decís esto de que yo siempre quiero que mi mejor cómic sea el siguiente que me queda por hacer y me parece muy loable y además es lo que hay que intentar, pero siempre digo, coño, si no, la mejor canción de los Rolling sería la última, Bohemian Rhapsody sería una del montón de Queen porque le hicieron en la mitad, no siempre se controla cuando te sale la obra. Yo creo que La ilusión de Verlaine es una obra para mí, de las más relevantes, pero que a lo mejor en el momento en el que salió, por el motivo que sea, porque como tú decías, en un cómic lo más importante muchas veces no solo es que sea bueno para que funcione, para el cómic evidentemente sí. Yo creo que le va a venir bien una segunda vida, yo creo, sí. A ver cómo funciona eso, ¿no? Y dentro de este mundo que tú decías, ¿cuál dirías que es de tus cómics el más rara avis? El que a lo mejor crees que tiene menos parentesco con todos los demás. Porque da igual lo que decía al principio, da igual que cojas tu western, que cojas tu novela, tu histórica, el de piratas, la de ciencia ficción. En el fondo, no siempre está ese sabor. ¿Cuál dirías que es la que es un poco más hija adoptiva? Los pájaros que cae el alba es un poco, igual me salgo un poco. Yo pienso igual. Podría ser, ¿eh? Pero sí que tiene el tono un poco de tu mirada un poco poética, ¿no? Por así decirlo. Sí. Sí, no deja de ser yo, vamos, pero... Y ahora en este año que tuviste que hacer otras cosas, que tuviste parado, decías que el cuerpo te pedía así, pues mucho dibujar. Eso, después de este parón, como también ha habido algunos autores aquí en el pasado que decían, como que uno lo coge con más ganas, recordando ya no solo lo jodido que es también el largo proceso de hacer un cómic, sino lo maravilloso que es para contar una historia. Yo ahora mismo estoy loco por estrenar esos Rotrins. Sí. ¿Cuántos dices que tienes? Pues casi 30 me he comprado. Hay que encontrar más, porque eso parece que no, pero se acaban pronto. Pues Luis, ha sido un auténtico placer compartir escenario contigo. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Son las 29 jornadas. Antes de hacer las jornadas ya habíamos publicado nosotros Perry Mason. No pueden pasar otros 29 años y eso que nosotros vamos a estar aquí, pero te digo,
hasta que vuelvas tiene que ser una visita mucho más próxima en el tiempo, y ya en esa pues ya recogeremos el testigo a partir de este momento y ya hablaremos pues no solo de los pájaros que buscan el alba, sino seguro que de las siguientes que ya estarán ahí publicadas. Darte las gracias, y como hacemos siempre nosotros aquí para despedir a los autores, con un muy fuerte aplauso. Muchas gracias, Luis. Te dejamos que luego firmas, ¿no?